Hola a todos, hoy vamos a revisar cómo es el desarrollo cerebral en el paciente recién nacido que tiene cardiopatías congénitas. Y recordemos que las cardiopatías tienen cierta afectación en el neurodesarrollo. 1 a 2% de pacientes va a desarrollar parálisis cerebral, pero las proporciones de pacientes que tienen problemas de inteligencia con coeficientes de desarrollo por debajo de lo esperado y problemas menores en el largo plazo, como trastornos de aprendizaje, de lenguaje, de atención y concentración, puede llegar hasta el 50% de niños. Por tanto, este es un grupo de bebés que nos preocupan y que deben ser acompañados en su desarrollo a lo largo de la vida. En esta lámina podemos ver que el neurodesarrollo se va a afectar en mayor medida conforme la complejidad de la cardiopatía congénita va en aumento y también si ésta se asocia, por ejemplo, a un síndrome genético. Y vamos a revisar los dos mecanismos mediante los cuales el desarrollo cerebral se puede afectar. Y empezamos hablando de alteraciones en la maduración cerebral. Recordemos cómo es que el cerebro se está desarrollando a lo largo de la gestación. Y lo que sabemos ahora es que las cardiopatías congénitas alteran la organización del cerebro, es decir, la conexión entre las neuronas, la formación de la sinapsis, el crecimiento de las dendritas y la formación de las espinas dendríticas. Aquí vemos cómo las células neuronales pueden desarrollar su proceso normal de arborización en condiciones óptimas, con aporte adecuado de oxígeno, pero cuando ocurren las cardiopatías, la generación o la formación de las espinas dendríticas puede verse disminuida y a la larga esto produce una disminución en el peso cerebral y en el volumen cerebral final. El estudio de la doctora Limperopoulos hace ya varios años mostró que este cambio de trayectoria del desarrollo cerebral ocurre precisamente al inicio del tercer trimestre. Eso quiere decir que los problemas de los niños cardiópatas inician mucho antes de que nazcan. Las alteraciones en el desarrollo cerebral se pueden documentar en las resonancias cerebrales que se hacen en el feto. Aquí se encuentra disminución del volumen del cerebro, demora en la formación de los surcos y también alteraciones en el metabolismo cerebral. El menor volumen cerebral que ya se evidencia desde el tercer trimestre se explica porque hay una disminución del flujo sanguíneo en el cordón umbilical, una menor saturación de oxígeno en la arteria aorta y una menor entrega de oxígeno a los tejidos cerebrales. Y esto conlleva a una demora en la maduración cerebral y por tanto en un menor volumen. La mayor parte del conocimiento que tenemos sobre la circulación cerebral en las cardiopatías complejas viene de grupos de pacientes con dos cardiopatías principalmente, la transposición de grandes arterias y el corazón izquierdo hipoplásico. Pero ahora sabemos que las alteraciones del desarrollo cerebral tienen mecanismos múltiples. No solamente es la fisiología cardiovascular, que va a depender específicamente de qué cardiopatía sufre el bebé, sino también del entorno materno-fetal, el estrés materno y las alteraciones de la placenta. Y esto asociado a la presencia o no de alteraciones genéticas, sindrómicas y no sindrómicas. Todos estos factores nos van a dar como resultado una alteración en la modulación del desarrollo cerebral prenatal en los pacientes cardiópatas. Pero hay un segundo mecanismo de afectación del desarrollo que es la lesión cerebral. Y ahora vamos a ver una serie de imágenes que nos muestran los diferentes tipos de injuria cerebral que pueden tener estos bebés. Aquí vemos en la primera imagen un infarto arterial, pero también podemos tener lesiones puntiformes, trombosis de seno venoso, lesiones en la sustancia blanca, como en este caso en la zona frontal bilateral, ventrículomegalia, microhemorragias que son detectables a veces únicamente en las secuencias de susceptibilidad en la resonancia magnética y un volumen cerebral disminuido que se puede caracterizar como atrofia cerebral. Y esta gráfica nos resume los factores de riesgo para cada periodo del desarrollo cerebral. Tenemos factores intrínsecos, que básicamente serían los genéticos y relacionados con cada cardiopatía, los factores preoperatorios, factores alrededor del momento de la cirugía. Básicamente hay que orientarnos aquí a la presencia de hipotensión y de hipoxisquemia y reperfusión. Y luego los factores posoperatorios, que van desde factores biológicos como la presencia del síndrome de bajo gasto cardíaco o la hipoxemia, hasta otros factores ya más ambientales o sociales como puede ser el tiempo de hospitalización, el estatus socioeconómico de la familia, el estrés de los padres, entre otros. Recordemos que la presencia de convulsiones en el posoperatorio es también un factor de riesgo que predice un desarrollo cerebral anómalo en estos bebés.
Existen subgrupos de pacientes que van a tener mayor riesgo, como los niños que requieren cirugías a cielo abierto, los pacientes con cardiopatías cianóticas que no tienen una solución quirúrgica inmediata y pacientes que tienen otras comorbilidades como prematuridad, como crisis, como ya lo vimos, síndromes genéticos varios, etc. ¿Cómo evaluamos a los bebés cardiópatas desde el punto de vista neurológico? Pues en general, esta evaluación se parece a la de otros bebés. Empezamos con el examen neurológico, hacemos neuroimágenes y también estudios electrofisiológicos. ¿Y cómo se presenta el cuadro clínico del bebé cardiópata que tiene una afectación neurológica? Pues la mayoría de estos pacientes van a tener alteraciones en la neuroconducta, irritabilidad o cambios en el nivel de conciencia. El 50% alteraciones del tono muscular y también una buena parte de ellos van a tener una pobre orientación visual y auditiva. Nos ayudamos de la ecografía cerebral porque es un método rápido y reproducible que nos va a ayudar a mirar la estructura cerebral y también a hacer flujometría Doppler para tener una idea de cómo está ese flujo sanguíneo cerebral en el momento de la evaluación. No usamos tomografía con frecuencia, pero ocasionalmente nos puede ayudar para determinar hemorragias e infartos de gran volumen. Recordemos que este método no nos ayuda a detectar la injuria de sustancia blanca, mientras que el estudio recomendado es la resonancia magnética y hemos encontrado entre un 20 a 46% de recién nacidos con alteraciones en las resonancias preoperatorias. Esto nos recuerda que la injuria cerebral comienza mucho antes del nacimiento y que la mayoría de estas lesiones van a ser lesiones silentes de tipo focal y no quístico en la sustancia blanca. Diversas secuencias de resonancia nos van a ayudar a determinar las lesiones que hemos visto anteriormente, entonces es importante hacer un estudio amplio para poder observar todo lo que estamos buscando. Y también, además de la detección de las convulsiones, es importante hacer el monitoreo electrográfico, puesto que ya pueden haber cambios en los trazados de fondo de electroencefalografía en las primeras 72 horas de vida de estos pacientes. Lo que aún nos falta por determinar es si esto se asocia a un pronóstico de neurodesarrollo anormal en el futuro. Pero en la mayoría de países donde el electrodeplito integrado es un estándar de cuidado, todos estos niños ingresan a monitoreo poco después de nacer. Y este trabajo nos muestra la tendencia en la aparición de lesiones de la sustancia blanca a lo largo de los años. Lo que se ha visto es que el porcentaje de pacientes con probabilidad de lesión en el posoperatorio ha disminuido en forma considerable, como vemos en el gráfico de la derecha, mientras que el grupo de pacientes con lesiones preoperatorias se mantiene igual. Es decir, que ahora los esfuerzos se están dedicando a la neuroprotección del feto y del bebé antes de la intervención quirúrgica. Y a partir de estos hallazgos que nos obligan a proteger al cerebro antes de la cirugía correctiva, e idealmente incluso durante la vida fetal, pues se diseñan algunas alternativas de neuroprotección, como por ejemplo la hiperoxia materna, es decir, someter a la mamá a periodos de hiperoxia para buscar cambiar la fisiología vascular de la cardiopatía del bebé. Y también hay intervenciones en estudio como por ejemplo la aplicación de corticoides o de eritropoyetina durante el perioperatorio. Todo esto todavía está en investigación. Terminamos recordando entonces que las cardiopatías congénitas alteran el desarrollo cerebral. También que hay diferentes mecanismos de injuria cerebral y que ésta se puede dar en diferentes periodos, en el periodo prenatal, en el periodo natal preoperatorio y en el posoperatorio, aunque en este último estas lesiones parecen estar disminuyendo con la mejoría en el cuidado intensivo y cardiovascular. Y finalmente, que el impacto de la cardiopatía congénita se aprecia a lo largo de la vida. Por tanto, estos pacientes deben ingresar a programas de seguimiento de largo plazo para verificar que este impacto sea el menor posible.